bueno, vamos a arrancar. La idea de este panel hoy en día es eh, las criptomonedas, pero no solamente las criptomonedas, sino todo este entorno que se ha generado a través de la tecnología blockchain, bases de datos distribuidas, etcétera. ¿Qué efecto están teniendo? Porque eh, este mecanismo que se implementó muy bien en el Bitcoin, por ejemplo, llevó a hacer a que fuera más fácil, por ejemplo, hacer transferencias a nivel global, que sin pasar por los sistemas financieros locales, etcétera. Pero este entorno libertario, globalizador, que recoge de alguna manera todo el movimiento de blockchain, pues tiene un efecto local. Entonces, hoy tenemos a grandes expertos en diversos ámbitos y diversos campos, y con grandes experiencias también personales, eh, para que nos cuenten cómo ven esto, qué efecto tiene hacia el entorno local. Entonces, les presento rapidísimo nada más. Tenemos a Corina Velázquez, quien es experta en transformación digital y políticas para la sociedad del conocimiento, además una gran querida amiga de hace mucho tiempo de Hugo, igual que Cintia Solís, que también nos hace el honor siempre de acompañarnos y atender a nuestras invitaciones. Josie Oldak, que además de que es un inversionista en criptomoneda y dice muy claramente un soñador en cripto y se la pasa todo el tiempo pensando en este tema, aparte de su recomendación y nos recomendó, nos unió un gran amigo en común, que es el doctor Alejandro Gopisanti, a quien le mando un cariñoso abrazo, porque bueno, pues está también todo un sabio, una personalidad en esto. Lenin Tarrillo, Head de Blockchain de Crédito del Perú, quien también desde Perú nos va a decir cómo se está viviendo todo esto, porque hay una gran efervescencia, según he estado viendo en los paneles. Ingmar Fey, quien es CTO de Avocado Blockchain Services, que también tienen unos grandes experiencias y ya realidades en todo el tema del cripto. Y Ricardo Vázquez, quien es Business Development Latam, perdón, de Ava Labs, también con esta gran experiencia ya hands-on en este tema. Entonces, vamos a iniciar el panel. Permítanme decirles, en principio, cómo afecta al entorno local la existencia de estos mecanismos que se han, como les dije, ido hacia el entorno financiero, pero no solamente ahí. Hay otras oportunidades, hay otras cuestiones, las validaciones por ejemplo, hoy en día de activos artísticos incluso, que bueno, ya lo veremos en el último panel, pero también existe ese tipo de cuestiones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está afectando al entorno local? Y Lenny, pues coméntanos desde Perú y seguramente en un entorno internacional, porque como te digo, esto afecta a nivel global, pero tiene un efecto local. ¿Cómo lo ves tú, Lenin? Bueno, yo creo que de hecho el ecosistema de cripto y blockchain en el Perú está creciendo muchísimo, ¿no? El año pasado, según datos de Chainlink, se han movido más de 100 millones en Perú a través de los sistemas peer-to-peer. Eso quiere decir, bueno, es casi pues un 800% más de lo que se había movido en los años anteriores. Y además, pues los que estamos, digamos, en este ecosistema, vemos que cada vez se forman más grupos, más equipos. De hecho, hay como dos ya equipos bastante grandes que están formando DAOs en Perú, utilizando y apoyando a que se creen más proyectos. Andino DAO es una de ellas, hay otro grupo que es Cripto Amigos. Y la misma asociación, pues, ha recibido, digamos, con mucha acogida, mucho interés de parte de la ciudadanía, ¿no? Y el hecho mismo de que yo esté pues en un cargo en un banco, liderando un frente de criptomonedas y blockchain, hace sentir de que también, digamos, las instituciones bancarias están queriendo ingresar en este ecosistema. Yo veo que la adopción está creciendo muchísimo, hay muchos negocios más que ya aceptan cripto. De hecho, ayer estuve en un evento con un exchange y en el mismo evento logré pagar pues un agua mineral y una hamburguesa con cripto. Eso ya era súper complicado antes y ahora digamos que ya se está abriendo más. Y el interés genuino por las personas por entender, ¿no? Ya sea cómo utilizan blockchain en sus industrias,
o cómo es que se pueden, digamos, aprovechar el ecosistema cripto en sus diferentes derivadas como trading o como DeFi, ¿no? Muestra de la adopción también es el gran interés de las personas por los eventos que estamos formando. Hay un evento el día de mañana y de hecho las entradas se han vendido al toque pues han hecho sold out de forma inmediata. Y muchos se han quedado pues con esas ganas de participar y eso da muestras de el interés genuino de las personas por entender en principio esta tecnología, por saber cómo impactan y por saber cómo es que ellos también pueden sacar provecho de esto, ¿no? Yo creo que la adopción está creciendo. Sin embargo, creo también importante que tiene que haber una regulación, ¿no? Y esta regulación tiene que estar pensada desde los diferentes actores, emprendedores, asociaciones, DAOs y también del sector privado, de las fintech y de los bancos, ¿no? Porque, pues, la regulación o puede detener el emprendimiento y el crecimiento del ecosistema o puede acelerarlo y la intención es que sea lo segundo, que lo acelere, que le quite, digamos, todo este fantasma místico de las estafas y del FOMO y que le dé pues una capa de seriedad y transparencia y protección, por así decirlo, para que las personas que no están en cripto, que no están muy metidas en el ecosistema de blockchain, pues puedan ver la oportunidad y ir hacia adelante, ¿no? Nos esperan, creo, años muy interesantes. Yo creo que este año, de todas maneras, va a haber una posición del regulador ante las cripto y blockchain, pues, en el Perú. Y los siguientes, yo creo que se debería, de todas maneras, hablaría de una ley, ¿no? Muy bien, gracias, Lenin. Pues nada más retomando un poco de lo que dijiste, aquí nadie se queda fuera del evento porque todo está transmitiéndose en Facebook y el lunes lo tenemos ya editado y segmentado en YouTube, en el canal de Hugo, también en el de GoBlink, pero bueno, todo eso. Cintia, eh, desde este ámbito del derecho, pues, de los retos que representa precisamente, y lo habíamos visto ya en otros partes un poquito esbozado, Ujú. pero hay retos en el entorno local para entender desde los legisladores, los reguladores, las agencias de gobierno, el mismo Banco Central, pero el gobierno se está enterando apenas, creo, de que hay algo que se llama criptoactivos y está medio ahí perdido. Y esto desemboca también en cuestiones hacia las personas, o sea, entonces, ¿tú cómo lo has visto desde la experiencia del derecho como experta que eres en este tema? Pues mira, bueno, primero que nada, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Quisiera saber más o menos cuánto tiempo tengo para no extenderme, porque luego Pues no quiero. si tenemos este primer comentario de entre 5 o 7 minutos y luego nos extendemos más y le Ok, robamos tiempo al tiempo. vale, me voy a ceñir a ese tiempo. Mira, algo súper importante relacionado con los criptoactivos y que me gustaría que el público entendiera es el tema del enfoque. ¿A qué voy? Los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe estrictamente, que es cosa distinta a lo que pueden hacer, por ejemplo, las autoridades, que ellos sí tienen que constreñirse a lo que la ley les faculta o les otorga. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí de repente escucho como muchos mitos de es que los criptoactivos están prohibidos, y eso no es cierto. No hay nada más falso que eso. Y he escuchado foros que dicen hacia la legalización del uso de los criptoactivos. A ver, cuando legalizas algo es porque lo vas a hacer legal. Presupone que algo está prohibido o que es ilegal. El uso de criptoactivos en México no está prohibido. Hay una restricción. Hay una restricción para las instituciones financieras, que es muy chistoso porque, a ver, el legislador intentó justamente cuando entró a regular el tema fintech en el año 2019, en esta primera versión de la ley, porque fue recientemente reformada, esta ley para regular las instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, de marzo de 2018, incorpora obviamente la posibilidad de que estas fintech hagan transacciones o lleven a cabo transacciones con activos virtuales, que es como lo menciona en la ley. Ahora, ¿qué sucede? Que esta ley obviamente se complementaba con legislación secundaria, entre ellas legislación emitida por Banxico, y Banxico en su momento emite una circular, que es la 419, donde genera estas disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito o instituciones de tecnología financiera de las operaciones que realicen con activos virtuales. Entonces, en primer lugar, conforme a esta legislación estaba, digamos, quedaba pendiente por parte de Banxico el generar
autorizaciones para cierto tipo de criptoactivos. Y lo que hace en su momento Banxico es, dice, no me voy a meter en esa bronca, o sea, en esta circular, a este momento no hay ninguna autorizada oficialmente, sin embargo, queda, vamos a decirlo, prohibido o queda, pues sí, de alguna manera vamos a llamarlo así, queda prohibido para las instituciones financieras, para estas dos que comenté de crédito o las ITFs o fintechs, operar con activos virtuales, pero únicamente la restricción está para esas instituciones. Sin embargo, ¿qué sucede? En realidad todos los particulares podemos sin ningún problema llevar a cabo transacciones financieras, transacciones económicas utilizando criptoactivos. Para mezcla basta un botón, para muestra basta un botón. Tenemos por ahí al tío Ricardo Salinas, que acepta criptoactivos en Electra, no hay ningún problema. Ha habido también otras propuestas de empresas ya más grandes que dicen, bueno, voy a aceptar criptoactivos. Yo he cobrado, por ahí está Ricardo, ahí uno de mis clientes, también ya le he cobrado con criptos. O sea, realmente no existe ninguna limitación para que entre particulares los utilicemos. Y creo que es importante saberlo, porque una gran parte de la población escucha criptoactivos y le da miedo, porque automáticamente lo vincula con cosas prohibidas o con temas ilícitos. En realidad, los criptoactivos vinieron a solucionar un problema que de alguna manera ya se estaba dando porque estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde estamos generando transacciones a nivel internacional con personas que no conocemos y una economía de gente en la que no confías. Y entonces aquí de alguna u otra manera estás quitando un cierto nivel de intermediación y fortaleciendo esa confianza justamente pues en un esquema de blockchain. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la criptoeconomía y el derecho? Hay muchas cosas que se pueden hacer que no requieren una regulación. El otro día estaba leyendo que había una propuesta para regulación de los NFTs, ¿no? Y yo decía, a ver, espérate, ¿no? Es que, ¿por qué tenemos esa manía de querer por fuerza generar una regulación cuando no se necesita? Cuando estoy de acuerdo que en algunos puntos valdría la pena generar regulación para tener certeza jurídica de diferentes situaciones en lo particular, pero cuando no se necesita es un exceso realmente, ¿no? El estar pensando, porque ahí tienes lo que tú comentabas, o sea, no forzosamente el legislador está empapado de temas tecnológicos y entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando no tiene esta noción tecnológica, de repente los resultados son fatales porque no atienden a la naturaleza de las tecnologías y lejos de ser instrumentos que beneficien el uso de estas, pues lo que pueden hacer es empezar como justamente a hacer un stopper, ¿no? Como a impedirlo. Que es un poco, creo yo, lo que de alguna manera Banxico se quiso evitar ese dolor de cabeza y dijo, a ver, yo no me quiero meter en estas broncas. Ahorita Banxico lo que está tratando de generar, está migrando justamente su visión para tener, pues, justamente una moneda digital soportada, ¿no? Con el peso, pero está justamente volteando hacia allá porque ya no hay, o sea, porque este es una realidad, es un hecho, o sea, no puedes negarte a lo que está pasando. Por ejemplo, el legislador europeo, ahorita tenemos una visión que tiene la Unión Europea en lo general, que igual sigue siendo como de un poco de temor, y por otra parte tienes un legislador francés que desde que se hizo esta legislación en 2016 para una república digital, el propio legislador en exposición de motivos se saca una frase pues muy poética, ¿no? Francia será digital o no será, ¿no? O sea, como que trae ese enfoque y entonces dicen, bueno, sí, si la Unión Europea en lo general tiene una visión un poco más conservadora de esto, Francia tiene que tener una apertura mental, ¿no? Y una apertura regulatoria más trascendental para permitirlo, ¿no? Entonces, yo nada más quisiera cerrar con el tema de que el ecosistema cripto es una realidad, o sea, es algo que no está prohibido, es algo que no forzosamente está ligado con temas o con transacciones ilícitas. Ahorita, por ejemplo, los criptos hacen o de alguna manera vienen a revolucionar lo mismo que ya se hacía hace muchísimo tiempo, ¿no? En algún punto de la historia, y no digo que ya se haya dejado de hacer, para no tener esta trazabilidad, ¿no? De ciertas transacciones financieras o económicas, más bien, pues, ¿qué se hacía? Utilizabas diamantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues había algunos negocios que se hacían a través justamente del intercambio de este tipo de bienes o de activos.
Ahora, bueno, pues se cambia al modelo de los criptos y yo creo que al final del día, pues son una realidad y hay que entender cómo hacer que esto funcione y que obviamente la gente esté como mucho más informada de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y creo que más adelante podemos hablar ya más de ciertos casos de uso, pero por ejemplo, hablando de los NFTs, ¿no? Que son una de las partes en las que a mí me gustan más porque está complementado, más bien, vienen a complementar un tema que es de mi especialidad, que son los derechos de autor. Pues en realidad los NFTs, algo que siempre les digo es, a ver, la criptoeconomía viene a complementar las actividades que ya llevamos a cabo de manera habitual, pero es un complemento de cuestiones legales, no un sustituto. Y fíjate que es muy chistoso porque por una parte tenemos a los abogados corriendo en círculos porque creen que esto va a quitarnos chamba y tenemos a mucha gente que piensa que gracias a Dios nos va a quitar chamba, ¿no? Cuando en realidad no funciona así. O sea, el tema de los NFTs, por ejemplo, abierto es un canal nuevo de venta para cierto tipo de artistas, un canal nuevo para poder exhibir, exponer sus obras y que estas pues adquieran cierto valor importante en el mercado. Sin embargo, siguen siendo obras protegidas por el derecho de autor, o sea, detrás de eso no hay nada que regular porque se sigue aplicando la misma regulación en materia de propiedad intelectual. Y así como se aplica la misma regulación de la misma manera en casos donde hay NFTs basados sobre obras o digamos, o sobre estos activos que son de origen ilícito, es exactamente el mismo criterio, ¿no? Seguirán siendo de origen ilícito con las consecuencias que esto conlleva, sin necesidad de crear una regulación específica. Y lo mismo, por ejemplo, nosotros en el despacho implementamos el tema de pagaré. Son pagarés digitales basados en blockchain que vienen a resolver un problema respecto de pagarés digitales, ¿no? Que vienen a resolver el problema de la trazabilidad, del endoso, de la cadena de endoso, y que hoy en día son una realidad que se están utilizando y que generan muchísima seguridad jurídica para sus usuarios. Entonces, bueno, ya con eso cierro para dar paso a la siguiente intervención. Gracias. Corina, ya tenemos tu presentación, entonces si quieres pues arrancar, aquí la controlamos y me vas diciendo. Sí, por favor, Sina. Empezamos. Pues muchas gracias. Pues sí, ya con el contexto que nos acaban de dar los colegas, pues gracias. Podemos hablar de aplicaciones y retos de blockchain en el sector público. La siguiente, por favor. Y básicamente es cuestionarnos de qué información contiene el gobierno. Ya en algunos comentarios de la colega española que nos hablaba de todo lo que implica la huella digital con toda nuestra información, imagínense lo que contiene el gobierno. Háblase de la administración pública hasta los poderes legislativos y judicial. Información en términos de salud, de educación, medio ambiente, de empleo, de seguridad, y que puede ser procesada de diferentes formas para toma de decisiones. La siguiente, por favor. Para ello se ha hecho muy importante, la siguiente lámina, por favor, es el uso de las tecnologías de la información como estas herramientas que nos dan el potencial para toma de decisiones y vistas como un habilitador de otros derechos, derecho a la transparencia y el acceso a la información, a la protección de datos y la privacidad, a cuestiones que tienen que ver con libertad de expresión. Entonces, la siguiente, por favor. Creo que se quedó pasmado. Dentro de este conjunto de tecnologías de la información existe el blockchain. Y el blockchain todavía está en proceso de análisis en diferentes gobiernos en diferentes países. Y una de las aplicaciones en Excel le ha visto gran potencial es en las cuestiones que tienen que ver con gobierno abierto y datos abiertos. Carlos, me parece que se quedó la imagen. ¿Podemos pasar las siguientes láminas, por favor? Sí, a ver, según yo se está viendo, pero creo que tenemos ahí algo. Ya cambió, perdón. Sí, pues bueno, les comento en lo que se proyecta. Lo que podemos ver es
un ejemplo del caso de Estados Unidos. Cuando el gobierno del presidente Trump llega, dentro de las primeras acciones que tiene el presidente Trump, es empezar a eliminar información de la Casa Blanca. Ellos tienen un portal con información de diferentes servicios públicos. Sin embargo, lo que intenta es restringir acceso a datos abiertos de la Casa Blanca. Entonces, lo cual suena bastante polémico, considerando que justamente el gobierno de Obama, una administración anterior, lo que procuró fue el tema de los datos abiertos y generó toda una alianza y una estrategia en términos de gobierno abierto y datos abiertos. Entonces, México fue miembro de esta alianza, dentro de los primeros países líderes para proponer que hubiera más acceso a la información, más transparencia, colaboración ciudadana, uso de información, y fue Obama quien abrió este espacio de datos abiertos dentro de la información de la Casa Blanca. Lo que encontramos fue que efectivamente cuando llega Trump cambia de parecer con su cambio de administración, y lo que encontramos es que si nosotros usáramos herramientas como blockchain, lo que lograríamos es tener una duplicación de información en tiempo real que le da confianza a la ciudadanía sobre el contenido de información pública que es valiosa para toma de decisiones, no solo de gobierno, sino para los ciudadanos, como es el objetivo de las herramientas de datos abiertos. Entonces, lo que se revisó es que si la información que tiene, por ejemplo, la Casa Blanca o los gobiernos como México, ¿no? Cuando tienen sus redes sociales o sus páginas gubernamentales, y esta estuviera en información con herramientas de blockchain, lo que lograría es evitar una manipulación, evitar que haya un cambio de parecer o un cambio de administración y haya borrado o alteración de información. Entonces, esto brindaría más bien un respaldo a los ciudadanos y una confianza de que puede seguir visible esta información. Entonces, buenas prácticas del blockchain en un contexto de gobierno abierto y datos abiertos es que cada administración de gobierno tuviera una réplica de información. Si tú entras a la Casa Blanca, pudieras consultar la información por periodos o administraciones gubernamentales, ¿no? El periodo de Obama, el periodo de Trump, el periodo de Biden. Entonces, con blockchain tendrías la certeza de que ahí está. Y podrías revisar, por ejemplo, que se evite la manipulación, que se evite la inspección, o que se tenga que pagar la inspección de un tercero que esté vigilando esa información, porque habría certeza de que ahí está y no ha sido manipulada. Se blindarían datos para toma de decisiones. Sabemos que parte de esta información son datos abiertos, por ejemplo, empresas, por ejemplo, con herramientas como GPS, usan datos abiertos para actualizar la información que uno como ciudadano utiliza como toma de decisión, desde tomar un Uber hasta tomar una ruta u otra en función del tráfico, de si hay manifestaciones, y esto se va fomentando con información pública gubernamental. Entonces, el blockchain en el sector público podría generar confianza en ese sentido. Ahora, vamos a ver que el gobierno, un anterior, por favor, que estas herramientas de blockchain vienen dentro de una estrategia general de gobierno digital y de gobierno abierto, y que puede ser utilizada no solo con el blockchain, sino muchas otras herramientas, inteligencia artificial, Internet de las cosas, pero viene el blockchain a modernizar o profesionalizar el gobierno digital a través de poder con el blockchain mejorar la continuidad de los trabajos, generar nuevos servicios, transformar eficaz y eficientemente el gobierno, darle transparencia, ser más productivo, dar mayor confianza y combatir la corrupción.
Entonces, muchas de las aplicaciones que se dan en gobierno tienen que ver con la custodia y trazabilidad del presupuesto en programas sociales. Sabemos que grandes de los escándalos que se han dado en México es en cuestión de la revisión y la transparencia, la rendición de cuentas de cómo se utilizó presupuesto en programas sociales. Sabemos que hay incluso funcionarios públicos en la cárcel por estas razones. Si utilizáramos blockchain para esto, reduciría el presupuesto en términos de la implementación de un programa y daría más confianza, generaría mejor rendición de cuentas, sería automatizado, tendría menos costos administrativos y incluso también hay aplicaciones que tienen que ver con el cobro de impuestos de manera más ágil, de manera automática, reduciendo la corrupción. Entonces, en un panorama ya internacional, podemos ver que ya hay muchas aplicaciones en muchos países, sobre todo en Europa, y todavía está en una fase de exploración. Donde más se está aplicando es en cuestiones que tienen que ver con contratos inteligentes y con funciones de notaría. Y se están impulsando como parte de un ecosistema, como parte de una estrategia, como parte de un conjunto de políticas públicas. Y quisiera hablarles específicamente del caso del Observatorio y Foro Europeo de Blockchain. Desde el 2013 ya había financiamiento para proyectos para cuestiones gubernamentales. Y digamos, así como han mencionado el caso de criptomonedas, el Foro Europeo lo está viendo como para impulsar otras líneas de acción en torno al uso de blockchain. Entonces, ya que financió proyectos y ya surgieron casos, es hasta el 2018 que se crea ya un organismo que se dedica a generar todo un ecosistema que busca liderar a nivel mundial con proyectos concretos que han sido observados, documentados y que están ayudando a todos los países miembros de la Unión Europea a tomar decisiones. ¿En qué tipo de aplicaciones se están haciendo? Más en cuestiones de gobierno abierto, que es para la mejora de procesos o de servicios transfronterizos que tienen que ver con impuestos, con aduanas, con informes financieros, incluso para el manejo de la pandemia del COVID, fue parte de las aplicaciones que se hicieron en ese momento. La siguiente lámina, por favor. Igual, el Banco Interamericano de Desarrollo también ha estado haciendo una revisión de aplicaciones que se han dado ya y ve al blockchain que tiene potencial para cuestiones de desintermediación de información, para tokenización de activos, automatización de procesos públicos, interoperabilidad, transparencia de procesos, para construcción de identidad digital, hay muchos casos de estos, credenciales digitales, asegurar la integridad de datos. Y regresando a la Unión Europea, han creado algo también que llama aplicación en blockchain, y ya está en países. Y como les decía, está en una fase de exploración, ya hay casos aplicados que están funcionando, sin embargo, ellos se encuentran todavía áreas de oportunidad que hay que trabajar. Se ha monitoreado, por ejemplo, alguna de las críticas que se han hecho al blockchain es el alto consumo energético en la minería de datos como parte del proceso de blockchain. Entonces, lo que están haciendo es, ya identificando esto como una área de oportunidad, se está tratando de hacer procesos más eficientes para que en un futuro esto deje de ser un punto crítico y más bien se resuelva ya con más confianza, se pueda replicar y utilizar mejores experiencias en el uso de blockchain. Entonces, lo que están buscando es intercambio de experiencias internacionales, documentar todo y generar también un análisis respecto a qué regulaciones habría que hacer en términos de ética y privacidad respecto a la protección de los datos personales. Sabemos que la Unión Europea es de las regiones que más atención pone en esto y quiere que el blockchain ayude a proteger estos derechos humanos como una forma armoniosa de normatividad. La siguiente lámina, por favor. Entonces, también encontramos en otros países
que se están haciendo como cajas de arena, los sandboxes, en donde se hacen estos proyectos pilotos, se están documentando y se quiere que grupos de personas generen habilidades técnicas que a su vez sirvan de asesores para otros países y puedan replicarse y generar nuevas personas como capacitación en cascada para lograr que de manera acelerada puedan replicarse casos de éxito en otros países. La siguiente lámina, por favor. Entonces, algunas de las aplicaciones exitosas que ya se han visto es, por ejemplo, en Corea del Sur, en cuestiones que tienen que ver con votaciones electrónicas y que pues justamente en México ahorita estamos pasando por un proceso de análisis de una posible reforma electoral. Pues bueno, el blockchain se ha visto como una herramienta con gran potencial para lograr casos de votación exitosa a bajo costo, porque evita que haya un tercero que esté vigilando un proceso en papel, y lo que permite es que inmediatamente se tengan resultados que sean confiables y de muy bajo costo. El caso de Corea del Sur fue muy sonado en su momento y ha habido intentos de réplica, dado que impacta mucho en la reducción de tiempos y ha tenido resultados positivos. Asimismo, por ejemplo, cabe señalar ciudades como Dubái, en donde tienen en sus políticas metas tan increíbles como ser la primera ciudad totalmente impulsada por el blockchain. Ya tienen hojas de ruta donde se pretenden tener el 100% de sus servicios gubernamentales con uso de este tipo de herramientas y que actualmente ya se están implementando en cuestiones de aeropuertos, de transportes de carga, automotrices. La siguiente, estoy por terminar, creo que estoy dando un panorama muy general, a grandes rasgos, países donde ya traen estas aplicaciones, es en Finlandia, en Estonia, Suecia, Italia, Dinamarca, perdón. En general, pues creo que el más sonado ha sido Estonia, porque fue de los, si no es el primero, en cuestiones de registros de salud, cuestiones de identidad. La siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que encontramos es casos como en Ghana, en Suiza, Estados Unidos, que ya también están haciendo modificaciones legales, que, pues como decía la doctora Cintia, pues es uno de los grandes pilares para un ecosistema de blockchain. Las licitaciones públicas son uno de los elementos que generan mayor confianza con el uso de este tipo de herramientas. La siguiente, por favor, Carlos. Entonces, lo que encontramos en México, para concluir, es que solamente hemos encontrado algunos pronunciamientos por parte de Secretaría de Economía, en donde habla y reconoce que el blockchain podría ayudar a fines de transparencia y rendición de cuentas, y que se han explorado posibilidad de aplicación en el sector energético, y se han generado cursos para capacitar y generar capital humano en este sentido. Hubo en la administración pasada también un intento de generar un ecosistema de blockchain que no prosperó. Sin embargo, digamos que México está en el radar en cuestiones de criptomonedas. México es líder en Latinoamérica. Entonces, todavía hay cosas por hacer, pero pues bueno, a grandes rasgos, este es el panorama en el sector público. Muchas gracias, Carlos. No, gracias. Yo sí, desde la experiencia que tienes y que aparte que nos comentabas un poco esta visión que nos compartiste en el primer panel, si no me equivoco, ¿tú cómo ves estos efectos locales, estas aplicaciones, etcétera, y sobre todo esta posibilidad de contar con un instrumento que parece que lo estamos descubriendo, pero tiene ya más de 10 años entre nosotros, pero yo creo que apenas estamos viendo, pues, como repito, los efectos, las realidades y las posibilidades. Adelante, Yossi. Mira, han habido muchos intentos de comparar la adopción del blockchain con la adopción del Internet. Entonces hay quienes dicen que estamos como por ahí de 1999, 1998, quizá en el año 2000. La verdadera explosión está por venir. Creo que todavía no hemos visto ni siquiera remotamente las posibilidades. Como decía Karina o como decía Cintia, hay aplicaciones por ahí que vienen muy fuertes.
Yo en particular creo mucho en que los gobiernos deberían de operar netamente en blockchain para rendir perfectamente cuentas y que nos den a los ciudadanos una visibilidad absoluta de cada satoshi que gastan. Cada satoshi viene siendo una fracción de unidad monetaria, digamos, ¿no? Es como decir cada centavo, pero incluso más allá de cada centavo podríamos tener una visibilidad y una trazabilidad perfecta de qué están gastando. Con respecto a los marcos jurídicos para su adopción, bueno, pues como decía Cintia, todo lo que no está prohibido para los individuos está permitido, ¿no? Entonces no necesitamos el permiso de nadie, y yo soy de la opinión que incluso si se llegara a prohibir, pues el gobierno no es nadie para prohibírtelo. Entonces, creo que los gobiernos no tienen derecho alguno de decir qué activos o qué activos no puedes tener. Incluso hay un argumento todavía más fuerte que se puede hacer con respecto a la posibilidad de los gobiernos de regular el cripto, que es que el cripto no es más que código y el código no es más que una expresión. Y entonces el tratar de regular el cripto es tratar de regular la libre expresión. En el caso específico de Estados Unidos, hay un argumento legal muy poderoso que dice que todo el cripto queda protegido por la primera enmienda para quitarle al gobierno cualquier posibilidad de regularlo, ¿no? Porque regular el cripto es regular la libre expresión. En el caso de la Constitución mexicana también está prevista la libre expresión como uno de los derechos fundamentales, y entonces no he visto el caso de cómo se podría hacer el argumento jurídico en el caso de México. Pero lo que es un hecho es que los individuos no necesitamos el permiso de nadie para adoptar el cripto, y en tanto nos apeguemos a medidas descentralizadas para su adopción, creo que esa adopción es irreversible y es un proceso para el cual no nada más no va a haber marcha atrás, sino además es incontrolable. Alguien definió, y no me acuerdo quién fue, porque no me acuerdo para citarlo, pero definió al Bitcoin como una cucaracha digital. Y si el Bitcoin es una cucaracha digital, con más razón lo son monedas que permiten privacidad y otras monedas que de alguna u otra forma están diseñadas para ser no sujetas de ser censurables, digamos. Uno de los conceptos básicos del cripto es que no requiere permiso de nadie. El concepto es permissionless. Entonces es trustless, no requieres la confianza de la otra parte para poder operar. O sea, se acabó el proceso aburrido y perdón, completamente de hueva, discúlpame la expresión, de tenerle que dar tu teléfono, tu dirección, tu cumpleaños, tu fecha de nacimiento, tu RFC, tu constancia de situación fiscal, bla, 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 a otra parte con la que quieras transaccionar. Una transacción en el Web3 es tan sencilla como conectas tu cartera, no le pides permiso a nadie, no le tienes que dar explicaciones a nadie y vámonos. Un punto adicional es que... ¿Pero cómo te proteges? ¿Cómo el tema del aspecto de la seguridad? Perfecto, esa es apertura. Sí. Pero el tema de transparencia y seguridad para ti, porque finalmente esa persona que te está transaccionando también puede desaparecer o esas instituciones pueden desaparecer. ¿Dónde es que recae si no vamos a regular? ¿Cómo vamos a proteger a la gente? Porque la ley son parámetros para que te protejan también. Entonces, me encanta la pregunta y ahorita llego a ella, pero digamos, y déjame anotarme esa pregunta porque es extraordinaria y el planteamiento es bueno. Pero digamos que uno de los conceptos básicos es que el individuo se vuelve soberano sobre su manejo. Y una de las cosas que implica la soberanía, hace ratito alguien mencionaba a Hayek, ¿no? Detestamos la libertad porque implica justamente no tomar la responsabilidad por nuestros actos. En el mundo de yo soy mi banco y yo respondo por cómo manejo mi cartera, tengo que estar sujeto justamente a decir soy responsable de mis acciones. Entonces, ¿puede existir la posibilidad de delegar nuestros activos o nuestras decisiones a terceros?
sí, 100% lo puede existir. Pero con respecto a la pregunta ¿te dicen María o Alejandra? No lo sé, María Alejandra. María Alejandra, Ale, María Alejandra, Bueno, pero con respecto a la pregunta de Ale. ¿Cuándo fue el ser humano responsable por sus actos? ¿Cuándo? A mí me encantaría tener una civilización en donde cada individuo fuera responsable y Una cosa obviamente es lo ideal, y otra soberano. Cosa es lo real. Una cosa es lo ideal, y otra cosa es lo real. Esa es una discusión que se tiene que traer a la mesa y Cintia lo debe saber, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Porque una cosa es lo que deberíamos ser y otra cosa, al actuar con otros seres humanos y al intercambiar y al hacer trueque, o como lo quieras llamar, cualquier forma de transacción, y otra cosa es lo que se da en la realidad, hay que protegerse. Entonces, y ahorita voy a llegar nada más a disculpa esa que me parte, meta, Carlos, pero es una situación que adelante. quiero traer a la mesa porque hasta ahorita no la hemos traído, ¿no? Es importante. Y además, abriste ahí un tema que Igmar está también ahí, deseoso ya de participar. Déjame nada más rapidísimo, nada más rapidísimo. Igmar ya se quiere morir, Igmar ya está, me van a dejar hablar, y no digo lo demás porque es un insulto. Bueno, nada más rapidísimo, déjenme decir, una de las cosas que nos venden los gobiernos, siempre, porque ese es el punto de venta de los gobiernos, es yo te voy a defender. Y de alguna u otra forma, lo que es un hecho es que los gobiernos están constituidos por individuos que nunca están ahí para defendernos. Para lo que están es para defenderse a sí mismos. Y eso me lleva a otra cuestión, que es la ley. ¿Quién plantea cuál es la ley? Pues normalmente son individuos que puso ahí el sistema de partidos que, pues digo, no sé cómo sea en otras partes de Latinoamérica, pero me imagino que no es nada mejor que en México. Los partidos tienen dueños, los dueños escogen a los candidatos y entonces los candidatos están eternamente agradecidos con sus dueños, porque los candidatos tienen dueños y están ahí para agradecerle a los dueños por un lado y servirse a sí mismos. Entonces, la ley no está hecha para el bien de los individuos. En el caso del cripto hay un concepto elemental y digo, no sé quién se acuerde de la historia de Ethereum Classic con el Ethereum, el ETH contra el ETC. Es una historia medular para cualquiera que quiera entender el cripto, pero el caso es, código es ley. Y si código es ley y yo soy responsable de escoger el blockchain sobre el cual voy a transaccionar, investigar a la parte contra la cual voy a transaccionar y o entender en qué tipo de contrato voy a entrar, bueno, pues de alguna u otra forma me tengo que sujetar al hecho de código es ley. En algún momento me tocó que me cayó un token en mi cartera y yo me dije a mí mismo, bueno, pues es un airdrop de alguna shitcoin, no tengo por qué tenerla en mi cartera, ahorita tiene un valor de cualquier cosa, pues de ahorita de inmediato me deshago de ella. Se me hizo muy sencillo porque era a través de un exchange deshacerme de ella, pero era un contrato malicioso y me bajó la cartera. Afortunadamente no fue el grueso de mis activos, pero me dolió y me duele hasta el alma. Y lo único que sé es que si digo código es ley, pues simplemente accioné un código malicioso y tengo las consecuencias, ¿no? Entonces, asumo las consecuencias de mis actos y esa es la parte fundamental del individuo tomando responsabilidad por sus actos. Démosle la palabra a Imar, que está impaciente no sé si por afirmar o por rebatir realmente. No, pues creo que aquí hay un tema importante. Hay muchas cosas en cripto, pero hay algo fundamental que hay que aclarar. Una cosa es Bitcoin y otra cosa es cripto. No es lo mismo. Bitcoin es una cosa, es un animal muy diferente. Y entonces, quiero hacer una pequeña historia. Imagínense que estamos hace 150 años en la Catedral de México y están los cardenales hablando de la separación iglesia-estado. Y seguramente algún cardenal diría, oye, pero ¿cómo un gobernante que no es religioso te va a ayudar a que se gobierne bien? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a proteger de un mal político? Se requiere una persona religiosa que tenga una gran moralidad. Seguramente lo platicaron, claramente estuvieron completamente equivocados y afortunadamente vino la separación iglesia-estado, en aquella época cuando gobernaban la gente religiosa. No es lo mismo. Bitcoin es la separación. No es lo mismo porque la iglesia
la iglesia, es una cosa inventada. Bueno, ahí entramos a otro. Pero gobernaban la gente religiosa. No, porque ese gobernar o ese poder divino que tenía digamos, el rey o la iglesia o qué sé yo, tenía otro tipo de estoy de acuerdo que no es lo mismo. Estamos hablando de Estoy de acuerdo que no es lo mismo. Aguas, estoy de acuerdo que no es lo mismo, pero para beneficio de la sociedad, fue un gran beneficio la separación iglesia-estado, eso es indiscutible. Un gran beneficio que aquí en México, cuando vino la reforma, la separación iglesia-estado fue un éxito. Bitcoin es la separación dinero-estado. No hay una razón por la cual un gobierno deba de controlar la moneda. De hecho, es un invento nuevo del siglo pasado. Antes existía el oro. Sí, el gobierno tenía su banco central y administraban basados en el estándar de oro, pero no inventaban el dinero del aire, no lo imprimían, no existía el dinero fiduciario. El monopolio del gobierno sobre el dinero empezó a partir más o menos un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y se consolidó con Bretton Woods en los 70s. Pero definitivamente Bitcoin, cripto, es la separación dinero-estado, y esto pues trae muchos beneficios porque desafortunadamente los gobiernos constantemente han demostrado una gran inhabilidad para administrar el dinero que tienen. Bitcoin creo que no es nada más inhabilidad, Ingmar, nada más déjame agregar, es malicia. No, no quise decir malicia, pero vamos a decir que en países europeos a lo mejor es inhabilidad y en otros países es malicia y seguramente malicia con inhabilidad en la gran mayoría. Entonces, Bitcoin está trayendo esa separación dinero-estado. No hay manera. China, cuando prohíbes algo todos los años, ¿qué es lo que está pasando? China prohibió Bitcoin en el 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. ¿Qué pasa? Cuando prohíbes algo 2 veces, estás aceptando que la primera no pudiste. Y cuando lo prohíbes 3 veces, estás triplemente aceptando que no has podido prohibirlo. Si un gobierno como China no ha podido efectivamente prohibir Bitcoin, ¿qué le hace pensar al resto del mundo que ellos iban a tener mejor suerte? Y Bitcoin ha funcionado, no ha necesitado regulación de un gobierno para que una transferencia pase de un lugar a otro. Es lo mismo que si intercambiaras efectivo. Bitcoin es una manera de intercambiar Bitcoin, intercambiar Bitcoin como dinero de una manera directa. No necesitas que el gobierno te ayude. ¿Dónde te tendría que ayudar? Bueno, si compraste un coche y creaste que era un Mercedes-Benz y resultó que era una carrocería Mercedes con un bocho debajo y te engañaron, pues como dijo Cintia, utilizas las leyes actuales, vas a levantar una demanda de que te vendieron algo equivocado, tienes tu recibo de Bitcoin y lo puedes enseñar de que hubo una transacción. No necesitas que nadie te proteja en la red de Bitcoin si el dinero sale o recibes. Funciona. No ha habido una transacción de Bitcoin donde alguien lo haya querido mandar a una dirección y lo haya hecho bien, por supuesto se pudieron equivocar, y el dinero se ha ido a algo más o se haya robado. Bitcoin esencialmente le va a restar un gran poder al gobierno que no deberían de tener, que se adjudicaron. ¿En qué momento en el contrato social de México, de Estados Unidos, existe que el gobierno tiene el monopolio del dinero? Se lo inventaron, agarraron el poder porque quisieron. No está en el contrato social. Eso es todo lo que quería decir. Muy jovenciana esta relación, perdón. Chicos, si puedo intervenir. Sí, Ricardo, por favor. Perdón, dejemos hablar, Ricardo, que nos falta todavía. Pues, Claro, sí. Muchas gracias. Sí, yo entiendo que haya mucho escepticismo e incluso gente que sea detractora de esta innovación, porque es la primera vez que como civilización, como sociedad humana, tenemos la posibilidad de organizarnos sin jerarquías, ¿no? Entonces, por supuesto que lo vivimos de un primer, digamos, una prueba piloto con la democratización de la información, ¿no? De repente, estos monopolios que había para difundir información, llámese radios, televisión, periódicos, siempre había un tercero de confianza que decidía qué se publicaba y qué no. Históricamente, esa gran disrupción fue la imprenta. Después vino el Internet
que vino a democratizar esta publicación de la información. Obviamente se crearon gigantes ahí un poco perversos que todos conocemos, y por supuesto que recordemos legisladores, los propios medios tradicionales de comunicación, cuando el Internet, como bien mencionaba, me parece que yo sí lo mencionaba, que decían, es que el Internet solamente es para porno y para cosas ilegales, ¿no? Y posteriormente vemos como no pueden con el enemigo y terminan uniéndose a él, ¿no? Y veíamos como entre broma y no, esas personas que no entendían la disrupción y la innovación por parte de Internet, que decían, a ver, quiero que me traigas al gerente de Internet, quiero comprar Internet. Pasa exactamente con Bitcoin y con cripto. Es totalmente otro constructo social, otro constructo tecnológico donde nos permite por primera vez como humanidad organizarnos sin jerarquías, ¿no? En donde tú puedas construir un Uber sin Uber, un Airbnb sin Airbnb, y Bitcoin ya es algo que no tiene vuelta atrás. Ya lo vimos con El Salvador, ya lo vimos con la República Central Africana, ya lo vimos con Panamá, y ya incluso ya en las noticias ya no son noticia, ¿no? Ahora realmente se está construyendo otra forma, otra criptoeconomía de manera local. Ya vemos las remesas, vemos colaboraciones y una economía paralela en donde también, como dijo Igmar, ya no necesitas pedirle permiso al gobierno para nada. Incluso vemos en México formas en las cuales el gobierno, afortunadamente, aunque son excepciones solamente, está incorporando blockchain. Vimos una prueba piloto con el gobierno de Quintana Roo, utilizando blockchain para atestar y certificar diversas documentos en sus iniciativas legislativas para que no de repente se pierdan las iniciativas y aparezcan ceros de más aprobados en las legislaturas. Y yo creo que hay que quitarnos esas preconcepciones de que y no estar abiertos a lo que nos provee esta innovación digital, ¿no? Por más que gobiernos estén tratando de prohibir por un lado, es realmente como la humedad, ¿no? Tapas por un lado y se va por otro. Y yo creo que desde mi muy humilde punto de vista, aunque no me considero uno de ellos, por supuesto, pero las mentes más brillantes en economía, en finanzas, en computación, en finanzas, como lo mencioné, están trabajando en esta criptoeconomía. Van a poder los que actualmente tienen el poder económico, el poder político, detener a las mentes más brillantes. Yo creo que no. Muy bien. Lenin, no te hemos olvidado. Estás aquí. Coméntanos, el tiempo es medio villano y tirano con nosotros. Vamos a comernos digamos, el espacio que tenemos entre un pan y el otro para poder darle más espacio a cada uno. Pero, pero eso implica que nos enfoquemos sobre el tema en particular. Por ejemplo, esto que se ha comentado acerca del monopolio del dinero, esta democratización y cómo está cambiando la relación económica del gobierno, del gobierno, porque al haber una moneda que no controla, pierde elementos de control como es la política fiscal, por supuesto, como es la política monetaria. De hecho, pierde su política monetaria completamente porque pues ya no está encargado de imprimir dinero el gobierno. Entonces eso, pues obviamente hay una afectación eh, al, al- al- a la capacidad de controlar incluso la inflación en la teoría económica tradicional, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, ¿cómo se percibe? Porque este movimiento obviamente es muy libertario, ya lo estamos viendo que según algunas afirmaciones de ellos, y básicamente estás negando la teoría hobbesiana de la soberanía, ¿no? O se está saliendo, dices, no tenemos por qué dar, esta parte de la soberanía no le corresponde al gobierno, me corresponde a mí como individuo. Pero bueno, adelante, Lenin, me extiendo, adelante. Dale, qué bueno, oye, qué buenos comentarios hay aquí. Bueno, a ver, en principio yo coincido mucho con Inmar.
que pues no todo lo que brilla es Bitcoin, ¿no? Y el Bitcoin hay que tratarlo de una forma distinta. Y en función a que pues es distinto, yo sí creo que amerita, o sea, yo sí creo que amerita no sé si llamarlo regulación o convenio, pero amerita que también pues el Estado pueda ingresar en este sector, ¿no? Y creo que en función a que nosotros también abramos la mente y no miramos como el gran cuco, sino hay que acercarnos a las instituciones bancarias, a la banca también, un poco creo que se va a generar la adopción, ¿no? Yo creo, no tengo el dato seguro, pero yo estoy seguro, 70% de personas, del 100% de personas que usan el Internet, estoy seguro que más del 60% pues no entienden en realidad cómo funciona, pero lo usan porque hay mecanismos que ayudan a sentirse seguros dentro de un ecosistema que no se entiende. Y si lo que vamos a esperar es que para que suceda la adopción de las criptomonedas, todo el mundo pueda meterse a programar un contrato inteligente o a leerlo, pues de hecho eso no va a suceder, creo que no va a suceder a corto plazo. Si podemos retroceder en la historia, digamos, cómo se fundaron los bancos se fundan en un convenio entre cliente y bancario. Fueron fueron los clientes en realidad los que buscaban un mecanismo donde custodiar el efectivo que ellos tenían. Básicamente así narra la historia pues de la banca en Perú, sobre todo, ¿no? Es los clientes que se acercan buscando un lugar donde transaccionar o donde custodiar sus activos de forma segura. Entonces, en criptomonedas yo creo que podría pasar lo mismo, ¿no? No todo el mundo va a poder conectarse a la blockchain y leer un contrato inteligente para estar seguro si el exchange donde está operando, pues, digamos, es de confianza o no. Entonces, para eso tienen que haber instituciones que sí transmitan este espaldarazo de confianza donde uno pueda custodiar sus activos, ¿no? Uno podría custodiarlo en el blockchain muy tranquilamente, ¿no? Como también uno puede, digamos, sacar la plata del banco y custodiarlo debajo de su colchón con el riesgo de que perder las claves, que se queme o algo, y uno podría, pues, meter, digamos, también sus activos en el blockchain y guardar su clave privada, con el riesgo a perder, digamos, también esa clave privada. Yo no creo que todo el mundo, y es una opinión personal, no creo que todo el mundo, digamos, sea tan techie para adoptar el blockchain de la manera como nosotros esperamos que lo adopten, ¿no? Tener cuidado con los contratos inteligentes, custodiar sus claves privadas. Yo creo que va a haber un gran sector de la población que sí va a buscar, ¿no? Espacios centralizados de confianza donde pues puedan custodiar esos activos. Pero también creo que esto es algo imparable, ¿no? Y creo que cómo ha venido creciendo, digamos, esta adopción, eso lo va demostrando. En Perú, en todos los países cercanos en la región, pues, en Latinoamérica ha hecho un 800% el incremento de las personas en cripto. De hecho, hay una encuesta que hicimos el año pasado, donde en Perú el 60% de bancarizados le interesa el ecosistema cripto y el 20% de ellos ya tiene una criptomoneda, ¿no? Eso quiere decir que yo espero que esto crezca muchísimo, pero también espero, pues, que de alguna forma exista algo que genere seguridad en estos, sobre todo en los exchanges centralizados, ¿no? En estas instituciones que sirven para custodiar los activos, ¿no? O para hacerlo rentabilizar. Creo que ahí está la parte en donde se amerita, digamos, por lo menos regularla o establecer algunas condiciones que le brinden seguridad a las personas que lleven sus activos hacia ese lado, ¿no? De otra forma, creo que pues es una gran innovación que nos permite, como lo decía Yossi, nos permite pues ser nuestro propio banco. Y como bien lo decía él, también ser tu propio banco involucra pues ser tu propia área de seguridad y también ser tu propia área de compliance, ¿no? Entonces hay un grupo de personas que seguramente va a ir creciendo más, muy libertarios, en los cuales, oye, este Bitcoin es mío y yo lo custodio de mi forma como yo sé, pero hay un gran número, y creo que es donde está el grueso de la adopción, de personas que no van a hacer de esa forma, que van a buscar instituciones donde custodien esas cripto, ¿no? Y pues creo que tiene que haber una respuesta también para ellos. Yo lo veo de esa forma. Gracias, Lenin. Cintia, ¿tú cómo ves? Sí debe haber estos entes que nos garanticen, porque bueno, me pone a pensar, yo uso Internet sin que haya una agencia gubernamental que me garantice que lo que estoy viendo o donde me estoy metiendo es seguro y válido. Pero bueno, adelante, Cintia. Bueno, a ver, lo que pasa es que justamente hay que verlo en diferentes dimensiones. O sea, creo que ahorita lo comentó Lenin. A ver,
Sí, desde luego, obviamente que el uso de los criptoactivos se va a popularizar, pero no estamos pensando que absolutamente toda la gente lo vaya a poder utilizar, ¿no? O sea, realmente estamos, si tuviéramos esta visión, estaríamos dejando de lado a muchísimas comunidades indígenas o personas que simplemente no quieren, ¿no? Hacer esa utilización. Entonces, evidentemente, aquí el único punto es que no tiene poder liberatorio, o sea, jurídicamente no está reconocido como moneda, es un criptoactivo, es un esquema de valor, y eso, si yo lo acepto, estamos en el marco de un contrato privado, como decía yo, sí, o sea, al final yo estoy aceptando eso y asumo ciertas cosas. Cuando se han dado casos de fraudes o cuando se han dado casos, por ejemplo, de situaciones en las que hay suplantación de identidad de una persona tiene las claves de la criptocartera y hace transacciones no autorizadas, obviamente ahí nos vamos al ámbito penal. Existe la posibilidad de seguir una denuncia ante las autoridades correspondientes. Ya se han hecho, o sea, me constan, yo los he vivido. Entonces, se sigue una investigación. Me imagino que lo que decía María Ale, pues es justamente de alguna manera garantizar o tratar de generar regulación que genere esta seguridad jurídica y decir, a ver, ¿quién regula los exchanges? O sea, ¿cómo podemos de alguna manera garantizar que están cumpliendo, que no son modelos fraudulentos? Ahora, alguna cosa muy importante también es, no estamos 100%, ¿cómo decirlo?, exentos, por ejemplo, por lo menos no en México, no estamos 100% exentos de cumplir con cierta regulación en el sentido, por ejemplo, de las reglas de Gafi, de prevención del lavado de dinero. O sea, si estamos identificados, ¿no? Cuando queremos bajar ese recurso, cuando hacemos la transacción a dinero fiat y lo bajamos a una cuenta de banco del sistema financiero mexicano. Y también estos exchanges pues están obligados a dar ciertos avisos. O sea, digamos que hay una cierta libertad, pero tampoco es tan 100% libre de regulación y de identificación. Con respecto a lo que decía Yossi, el Marqués de Beccaria lo dice muy claramente en su libro de los delitos y las penas. Sí, claro, hay libertad que la propia sociedad en algún momento dijo, ok, yo voy a renunciar a esta libertad porque justamente lo que quiero es renunciar a mi libertad para que haya una garantía de que alguien más, que en este caso es el Estado, me garantice mi seguridad. Que yo creo que es la visión que tiene María Ale de decir, o sea, hasta cierto punto es, sí, tenemos el esquema de libertad de lo que podemos hacer, pero llega un punto en el cual ya necesitamos o de alguna u otra manera nosotros no podemos hacernos justicia por propia mano y entonces necesitamos que el Estado nos garantice ciertas seguridades jurídicas. Y bueno, o sea, yo creo que siempre y cuando tú puedas asumir esos riesgos, que es a lo que se refería yo, sí, de bueno, pues yo voy a transaccionar con criptoactivos, yo me arriesgo y yo me quedo con mi golpe, ¿no? Así como el tema de la volatilidad y otras cosas que conlleva el uso de criptos. Sin embargo, vamos, en esos puntos donde no estamos hablando ya de infracciones de carácter penal u otras cosas, pues es válido y justamente yo creo que si va a haber regulación, la regulación tiene que ser muy, muy, muy específica y únicamente a generar ciertas garantías, cierta seguridad jurídica, pero no desde un punto de vista restrictivo, ¿no? Vamos rápidamente, Adelante. pareciera sonar que soy completamente anarquista, pero no soy un anarquista, soy un libertario y sí creo en una forma mínima de gobierno. Pero yendo un poquito a lo que decía Ingmar y elaborando un poquito sobre la pregunta de Carlos de si niego al Estado hobbesiano o, hobbesiano, o lo que decía Cintia, que es si la sociedad decidió renunciar a cierta libertad. La sociedad es un ente abstracto, no existe una entidad como la sociedad, no existe una entidad como el pueblo. A los políticos les fascina decir, el pueblo me dio el poder, ¿no? Vamos, hay individuos y cuando un individuo nace no tiene por qué nacer absorbiendo una deuda que contrajo un político de hace 40 años para irse a Europa. No tiene por qué nacer con una tasa impositiva que él no aceptó. Es más, no tiene por qué pertenecer a una sociedad nada más por el hecho de que está geográficamente, por haber nacido geográficamente en un lado. Incluso hablemos como nos quejamos mucho de Latinoamérica, pero hoy en día la regulación americana de inversionistas acreditados, por ejemplo, para lo que sirve es para que si tú eres un americano o un residente americano,
los proyectos de cripto te digan, por favor, ni te metas aquí, ¿no? Entonces, como residente americano ya recibes en el mundo del blockchain un trato de segunda. Y un individuo tiene que ser un individuo a ciegas del lugar donde nació, el color de su piel o su religión. Entonces es el mundo del permissionless. Vamos, las sociedades, excepto por la parte de seguridad nada más. Esa parte creo que es una función del Estado sin la cual no podemos vivir, y por eso dije, hay que ser libertario. Pero vamos, la parte de a qué sociedad perteneces es como una cuestión de una elección libre. Voy a transaccionar bajo este sistema jurídico que yo elijo para transaccionar porque ahorita me conviene. Es el concepto de pertenecer en una forma voluntaria a una nación. No porque tú naciste ahí, ya te tocó que te pusieran tu sello, eres mexicano o eres salvadoreño. Oye, ¿por qué por ser salvadoreño o por qué es por ser uruguayo o por ser... Vamos, tu nacionalidad no tiene que determinar el acceso a los servicios que puedes tener, el nivel de servicio que te pueden dar, o si tienes derecho o no a los servicios. Y esa es la belleza del blockchain, que permite un acceso universal y libre de permisos a toda una serie de servicios que existen, incluso más allá de la jurisdicción en la que naces. ¿Dónde está el blockchain? Si el blockchain es un blockchain descentralizado, entonces ya ni siquiera me debería de aplicar la legislación de donde estoy, porque yo puedo simplemente, por medio de delegarme hacia una entidad o hacia un avatar que está en ese mismo blockchain, transaccionar sobre un blockchain que no le pertenece a ninguna nación para que ninguna nación pueda legislar sobre ella. Y la seguridad ahí viene dada por el propio blockchain, que esa es la belleza de que ahí está tomando ese blockchain la función del Estado de dar cierta seguridad. Tenemos la cuestión de la seguridad física todavía, pero la seguridad dentro del blockchain te la da el propio blockchain. Y si elegiste correctamente tu blockchain, es innecesario tener a un político que diga, ven, te voy a tratar como niño chiquito y yo te voy a cuidar. No, Además de libertario... Por favor, Perdón. permítame darle la palabra a Ricardo muy rápidamente, que yo pienso igual que tú, Yossi, sino que yo tengo que hacer que ustedes hablen, generar polémica para que ustedes hablen. Y una de las polémicas que genera, y tú lo sabes bien, esto es el tema de la seguridad. Es que es una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Entonces, ¿por qué traer esto a la mesa? Porque soy un poco el abogado del diablo. Es justamente para que entre todos pensemos y digamos cómo se ve esto desde el lado de los profesionales que están vinculados a esto. La sociedad es un concepto, es correcto, es un concepto sin el que no se puede entender el Estado moderno. Entonces, hay mucha gente, como bien dice Lenin, que no es un deseo de volver a ponerle las cadenas a la gente, sino es cómo nos protegemos. Y no todos, como bien dijo Lenin, somos tan tequis para decir, ok, yo me regulo, yo gobierno, etcétera, porque va a haber un grueso, como bien dice Lenin, que no va a poder hacerlo y que va a querer estar dentro también. Entonces, y además, fuera de ello, como bien dice Cintia, el tema de los excluidos. Entonces, va un poco por ahí, quería aclararlo, por favor, porque creo que Yossi y Ingmar se molestaron un poco y no iba por ahí. No, para nada. O sea, estando en el mundo del blockchain, uno está acostumbrado a que le hagan ese tipo de preguntas. O sea, ese es el tipo de preguntas que todo el tiempo uno ve, ¿no? Pero yo siento que yo traigo una ruptura con el paradigma de la sociedad como la conocemos, porque siento que es disfuncional y es injusta. En el hecho de que tú puedas nacer en una sociedad que trae una deuda y te digan, tú cuando crezcas vas a trabajar para pagar impuestos, para pagar esta deuda que tú no contrajiste y que la contrajo gente por la cual no votaste, ¿dónde está la libertad? Hay un esclavo, por definición, es alguien que paga el 100% de sus ingresos como impuesto sobre la renta. Y una persona libre es la que paga cero. Digamos que en las sociedades en las que vivimos somos un híbrido entre las dos, pero somos un recurso renovable para nuestros políticos. Nuestros políticos simplemente nos ven como la fuente de
sus estupideces y sus caprichos. No sé si alguien de ustedes haya visto lo que pasó en México con el aeropuerto, en donde el gobierno se fue a tirar 300,000 millones de pesos para construir un aeropuerto que tiene 2 vuelos al día. Bueno, pues la cuestión es, ¿por qué un niño que nace ahorita o que va a nacer en 10 años va a tener que pagar esas estupideces? Y entonces, si existe una seguridad dentro del blockchain, existe una seguridad localizada y quizá un concepto de seguridad nacional. Y más allá de eso, le quitamos al Estado esas funciones como de emitir dinero, de política fiscal, etcétera, y le limitamos su capacidad de adquisición de deuda. Y le obligamos a que rinda cuentas. Entonces el balance del poder se cambia completamente. Y si bien nuestro paradigma está basado en que conocemos a Rousseau o en que conocemos a Hobbes, vamos, son políticos que tienen, son filósofos que tienen centenas de años. El concepto de la república como la conocemos es un concepto que tiene 2,500 años desde los griegos y no teníamos las herramientas tecnológicas para escaparnos de ello. Entonces, ¿por qué es que un taxista se tiene que cuidar de la disrupción tecnológica de un Uber, mientras que un legislador, un gobernador o un presidente se sienten tranquilos dentro del sistema que gobiernan como si fuera su feudo privado, sintiendo que nunca les va a tocar la disrupción tecnológica? Y creo que este es el momento de la sociedad de tomar eso en sus manos y darle la vuelta a los conceptos y a los paradigmas que tenemos. Excelente. Y en ese aspecto... Perdón, Ricardo, ya casi nos tenemos que... Déjame darle la palabra a Corina por último, porque tú te quedas en el siguiente panel. Nada más déjame para que cierre su intervención, que levantó hace un ratito la mano y ya no pude darle la palabra, porque también ya nos comió el siguiente panel, perdón. Pero adelante, Corina, para que cierres un minuto, por favor, nada más para tu pensamiento, tu reflexión que tienes. Sí, gracias. Pues coincido con los compañeros, pero digamos, para la audiencia que nos está escuchando, seguramente sí son cuestiones que pues, todavía no tienen claras de hasta dónde es la intervención del Estado y hasta dónde el blockchain se regula solo, ¿no? Entonces, como decía, nada más para hacer precisiones, criptomonedas es un mundo aparte, blockchain es otro. Yo hablé específicamente de aplicaciones como parte de una innovación gubernamental de modernización y que puede generar, igual que con las criptomonedas, también mucha descarga de costos y de procesos administrativos generando confianza y que hace falta lograrlo. Las experiencias que les hablé de la Unión Europea nos están hablando de fomentar un ecosistema en donde obviamente es una intervención del Estado a través de política pública, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver, cuestiones ambientales, cuestiones, por ejemplo, de capital humano, de generar expertos, pero de ninguna manera tiene que ver con una cuestión de regulación o cuestiones fiscales. Como decían, la confianza y el valor del blockchain y de las criptomonedas, justamente el mecanismo por el cual trabaja, en donde ya no se requieren terceros, y ese es su valor. Pero he ahí la importancia de estos foros en donde gente como nosotros, con diferentes grados de expertise técnico, legal, etcétera, podamos discutir y ir formando las bases para que el futuro que vayamos a crear sea pensado, analizado, en donde tengamos muy claras las limitaciones de cada parte, pero obviamente sin menospreciar o limitar la innovación o sin limitar las libertades, los derechos humanos, siempre cuidando los derechos humanos, ¿no? Los valores de la libertad de expresión, de temas de privacidad, protección de datos y fomentando la innovación sostenible, sustentable, es decir, en largo plazo, ¿no? Que el blockchain pueda ser una herramienta de largo plazo. Por eso es mejor tener estos foros y felicidades, Carlos, porque hacen falta y juntarnos de diferentes países y ver las mejores prácticas para realmente que lo que estemos haciendo valga la pena en el largo plazo. Muchas gracias. Gracias. Pues nos comió el tiempo, perdón, necesitamos hacer un panel completo nada más de este tema porque esta irrupción que comentaba Yossi, que es un libertario, yo también diría que en cierta medida eres un provocador y eso es que sea excelente porque nos haces pensar y nos hace reflexionar en estos temas que los tenemos, como dices, como un monolito desde hace al menos 300 años desde Hobbes, desde
Rousseau, ya ni hablar de la famosa República de Platón, de todo el desarrollo de la ciencia política, a lo mejor tenemos que repensarlo. Y eso es muy incómodo. Te juro que es súper incómodo para los que aprendimos muchas cosas y dices, pues, o sea, es un acicate fuerte. Bueno, perdón, nos vamos a tener que ir con el otro panel porque ya está entrando, ya está entrando la gente. Les agradezco muchísimo. Les agradecemos y los prometemos. Vamos a hacer un panel de esto para